Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tratar el tema de los dones del Espíritu Santo, según San Agustín, si están vigentes y operativos en la actualidad. Dentro del protestantismo existen dos corrientes neumatológicas. Unos son los continuistas, que creen que los dones del Espíritu Santo están vigentes y operativos en la actualidad, y la otra corriente son los cesacionistas, que creen que los dones del Espíritu Santo no están operativos hoy. En la práctica, la Iglesia Católica Romana es continuista, diferencia entre revelaciones particulares, que serían profecías, sueños, visiones, que no está toda la Iglesia obligada a creer en esas revelaciones particulares, por más que sean aceptadas por la Iglesia Católica. No olvidemos que también existe el movimiento carismático. Y luego están las revelaciones, o la revelación general, que sí está obligada toda la Iglesia a creerlo, que son las revelaciones de las Escrituras y de la tradición. La Iglesia ortodoxa no es cesacionista. Leamos lo que dice el obispo Calixtus Ward en su libro La Iglesia Ortodoxa, en la página 225. La Iglesia, sin embargo, no es solamente jerárquica, sino también carismática y pentecostal. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 6, 19 al 20. El Espíritu Santo se difunde en todo el pueblo de Dios. Existe el ministerio especial, ordenado, de los obispos, sacerdotes y diáconos. A la misma vez, el pueblo entero de Dios es profeta y sacerdote. En la Iglesia Apostólica, además del ministerio institucional conferido por imposición de manos, se daban otros carismata o dones concedidos directamente por el Espíritu Santo. Pablo alude al don de curaciones, operaciones milagrosas, diversidad de lenguas y tales cosas. En la Iglesia posterior se han manifestado menos estos ministerios carismáticos, pero nunca se extinguieron del todo. En varias ocasiones durante la historia de la ortodoxia, los carismáticos estuvieron en pugna con la jerarquía, pero al fin y al cabo no debe haber contradicción entre estos dos grupos eclesiales. El mismo Espíritu obra en ambos. Pero dentro del protestantismo existen las dos corrientes que mencionamos, los continuistas y los cesacionistas. Dentro de los continuistas, los más famosos o conocidos son los pentecostales. Pero vamos a centrarnos en San Agustín, ya que los cesacionistas utilizan a San Agustín para afirmar que los dones del Espíritu Santo no están operativos después de la era apostólica. El texto que utilizan los cesacionistas de San Agustín es el siguiente. ¿Por qué, replican, no se realizan ahora los milagros que decís fueron hechos antes? Podría responder que fueron necesarios antes de creer el mundo, precisamente para que creyera. Este texto de San Agustín se encuentra en uno de los últimos libros que escribió, La Ciudad de Dios, en el libro 22, contra paganos, en el capítulo 8, en el inciso 1. Pero curiosamente, si bajamos un poquito dentro del mismo inciso 1, dice, todavía hoy se realizan milagros en su nombre, tanto por los sacramentos como por las oraciones o las reliquias de sus santos. Lo que sucede es que no se les proclama tan abiertamente que lleguen a igualar la fama de aquellos, es decir, de los que están en las Escrituras. Pero si tomamos solamente el primer párrafo del punto 1, ¿por qué no se realizan los milagros que utilizan los cesacionistas? Y Agustín da la respuesta, porque era necesario para que creyera el mundo. Si terminamos ahí, pareciera que Agustín está afirmando que ya no se producen milagros, pero precisamente un poquito más abajo dice, todavía hoy se realizan milagros en su nombre. Y en este mismo capítulo, en los incisos que siguen, vamos a ver cómo San Agustín menciona un montón de milagros que él mismo fue testigo de ellos y los enumera. No los vamos a leer todos porque son muchos, pero ustedes los pueden encontrar en La Ciudad de Dios, en el libro 22, en el capítulo 8. Todo el capítulo 8, Agustín se dedica a narrar milagros, de la mayoría de los cuales él fue testigo presencial. En el mismo capítulo 8 del libro 22 de La Ciudad de Dios, Agustín menciona
Milagros que él vio, por ejemplo, dice en el inciso 2, tuvo lugar en Milán, estando yo allí, el milagro de la curación de un ciego, que pudo llegar al conocimiento de muchos por ser la ciudad tan grande. En el inciso 3 dice, lo mismo ocurrió en Cartago. Quien fuera de un reducido número llegó a enterarse de la curación de Inocencio, abogado a la sazón de la prefectura. A esta curación asistí yo y la vi con mis propios ojos. Más adelante dice, en la misma Cartago hubo también una mujer muy piadosa, Inocencia, de las primeras damas de la ciudad, con un cáncer en un pecho, enfermedad incurable según los médicos. Luego Agustín relata cómo fue sanada por Dios. En el punto 20 dice, ¿qué he de hacer? Urge la promesa de terminar la obra y no puedo consignar aquí cuanto sé. Y, sin duda, la mayoría de los maestros al leer esto se lamentarán haya pasado en silencio tantos milagros que conocen como yo. Y termina Agustín este capítulo 8 diciendo, se realizan todavía hoy muchos prodigios. Los realiza el mismo Dios a través de quienes le place y como le place, lo mismo que realizó los que tenemos escritos, es decir, los que quedaron escritos en la Biblia. Pero no solamente en la ciudad de Dios, Agustín narra los milagros que presenció o que escuchó en su época, sino también en otros libros, y los vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el libro del Génesis a la letra, él habla sobre cómo presenció un estado de éxtasis de una persona. Sobre el éxtasis pude oír en este estado a un hombre, y por cierto, rústico, que apenas era capaz de decir lo que sentía. Este sabía que estaba despierto y que veía algo, no con los ojos del cuerpo. Usaré de sus propias palabras en cuanto pueda recordarlas. Mi alma, decía, veía aquello, no mis ojos, y sin embargo, no sabía si aquello era cuerpo o imagen de cuerpo. No era tal que pudiera distinguir estas cosas, pero era tan sencillo en su fe que así como le oía hablar, me parecía que yo mismo veía aquello que él narraba haber visto. Del Génesis a la letra, libro 12, en el capítulo 2, inciso 4. Más adelante, en el mismo libro, Agustín nos habla de visiones, éxtasis o arrobamientos y de cómo los cristianos son usados con los dones de palabras de ciencia y profecía. ¿De dónde nacen las visiones? Procede del espíritu cuando, estando completamente sano y fuerte el cuerpo, los hombres son arrebatados en éxtasis, ya sea que al mismo tiempo vean los cuerpos por medio de los sentidos corporales y por el espíritu ciertas semejanzas de los cuerpos que no se distinguen de los cuerpos o ya pierdan por completo el sentido corporal y, sin percibir por él absolutamente nada, se encuentren transportados por aquella visión espiritual en el mundo de las semejanzas de los cuerpos. Mas cuando el espíritu maligno arrebata al espíritu del hombre en estas visiones, engendra demoníacos o posesos o falsos profetas. Si, por el contrario, obra en esto el ángel bueno, los fieles hablan ocultos misterios, y si además les comunica inteligencia, hace de ellos verdaderos profetas, o si por algún tiempo le manifiesta lo que conviene que ellos digan, los hace expositores y videntes. Del Génesis a la letra, en el libro 12, en el capítulo 19, inciso 41. En otro texto de Agustín, él habla en tiempo presente, afirmando que el Espíritu Santo da dones. Dice, de hecho, hay dones de Dios que Él da a unos y otros que Él da a otros, según el apóstol, que dice que a cada uno se le da la manifestación particular del Espíritu para utilidad común. A uno, por ejemplo, mediante el Espíritu se le dan palabras acertadas, a otros palabras sabias conforme al mismo Espíritu, a un tercero fe, por obra del mismo Espíritu, a otro, por obra del único Espíritu, dones para curar, a otro realizar milagros, a otro el don de profecía, a otro discernir espíritus, a aquel hablar en diversas lenguas, a otro interpretarlas. Pero todo esto lo activa el mismo y único Espíritu, que lo reparte todo dando a cada uno en particular lo que a él le parece. De entre todos estos dones espirituales que el apóstol ha recordado, el que haya recibido el discernimiento de espíritus, ese es el que sabe estas cosas, de que hablamos, como es necesario saberlas. En el libro La piedad de los difuntos al obispo Paulino, en el capítulo 16. Ahora Agustín, en otro texto, nos afirma un testimonio de una persona que tiene el don de profecías.
Debemos creer que tal fue aquel famoso monje Juan a quien el emperador Teodosio el Grande consultó sobre el éxito de la guerra civil, porque tenía realmente el don de profecía. Ni puedo poner en duda de que a cada uno pueda distribuirse la totalidad de los dones, como tampoco que uno solo pueda tener muchos. Por último, vamos a ver un caso más de profecía relatado por el propio Agustín, y lo toma como un suceso verídico que hubo muchos testigos. Lo relata así: lo que voy a decir lo han oído algunos que quizás lo conocieron y hasta están entre el auditorio, los cuales estuvieron también allí presentes. Sucedió hace pocos años en Constantinopla, siendo Arcadio emperador. Queriendo Dios atemorizar a la ciudad y enmendarla por el temor, convertirla, purificarla y cambiarla, reveló a un fiel siervo suyo que, según dicen, era un soldado, y le dijo que iba a destruir la ciudad con fuego bajado del cielo, y le amonestó que se lo dijese al obispo. Él se lo dijo, el obispo no lo menospreció y lo comunicó al pueblo. La ciudad se convirtió a penitencia como en otro tiempo la antigua Nínive, para que el pueblo no creyese que el que lo había anunciado era un iluso o un farsario. Llegó el día que había amenazado, todos pendientes y esperando con gran temor el resultado. Al anochecer, cuando ya el firmamento estaba oscuro, apareció una nube de fuego por el oriente, pequeña al principio. Después, poco a poco, según se iba acercando sobre la ciudad, crecía de tal manera que el fuego amenazaba de un modo terrible la ciudad entera. Parecía que una llama horrible estaba suspendida sin que faltase el olor a azufre. Todos se refugiaban en los templos y los lugares sagrados no podían acoger a las muchedumbres. Cada cual exigía el bautismo de quien podía. No solo en las iglesias, también por las casas, por las calles y plazas pedían el sacramento de la salvación para evitar la ira no solo presente sino también futura. Después de aquella gran tribulación en la que Dios confirmó la veracidad de sus palabras y de la revelación de su siervo, la nube, lo mismo que había crecido, comenzó a descrecer hasta disiparse poco a poco. Esto está narrado por Agustín en el libro La devastación de Roma, en el libro sexto. Creo verdaderamente que San Agustín es el padre de la iglesia más carismático o pentecostal, porque en todos sus escritos continuamente menciona su creencia y su certeza acerca de dones, visiones, revelaciones, éxtasis, milagros, profecías. Él mismo experimentó un éxtasis, un día que estaba hablando sobre cosas espirituales con su madre Mónica. Pero esto fue siempre desde el comienzo, como nos lo relata también en sus confesiones. En el libro octavo, en el inciso 14, nos cuenta cómo un día él conoció la historia de San Antonio Abad, un monje que realizaba prodigios, milagros extraordinarios, y que también San Atanasio relató la vida de este santo, que nació en el 251 y murió en el 356, y escribió la vida de San Antonio Abad. Pero un día llegó a casa de San Agustín un amigo y le comentó acerca de los hechos extraordinarios de San Antonio Abad, y San Agustín quedó maravillado. Eso fue el comienzo de su conversión. Así como vemos que hasta el final de su vida creyó en los dones y milagros, como pudimos ver en uno de sus últimos escritos, que es La ciudad de Dios, donde narra muchísimos milagros que presenció. Cuando este amigo le cuenta acerca de los milagros que obraba San Antonio Abad, dice San Agustín: nosotros quedábamos atónitos oyendo tus maravillas, perfectamente documentadas, realizadas en la verdadera fe en la Iglesia Católica y tan cerca de nuestros días que su memoria era fresca. Los tres quedábamos maravillados, yo y Alipio, de tan grandes maravillas, y Ponticiano, de lo asombroso de nuestra ignorancia. Esto está en las Confesiones de San Agustín, en el libro octavo, en el punto 14. Como les dije anteriormente, San Agustín es uno de los padres de la Iglesia que más relata milagros extraordinarios, profecías, visiones, sueños, revelaciones, y aparte se apasiona en investigarlas y darlas por cierto. Lo único que es verdad, que en relación al hablar en lenguas, él afirma en la homilía sobre la primera carta de San Juan, en la homilía sexta, en el punto 10, él afirma que
antiguamente, como nos narra las Escrituras, cuando se imponía las manos y las personas recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Y él dice que ahora ya eso no acontece, que no se espera que cuando se le imponen las manos a las personas, a los bautizados, cuando se hace la confirmación, reciban el Espíritu Santo, pero no se espera que hablen en lenguas. Pero en todas las demás cosas podemos encontrar innumerables testimonios a través de todas las obras de Agustín de que los dones del Espíritu Santo estaban vigentes y operativos, y él lo creía de todo corazón. Por eso, utilizar algún texto de San Agustín sacado de contexto para hacernos creer que él era cesacionista, es decir, no creía en la vigencia y operatividad de los dones del Espíritu Santo, es desconocer a Agustín y no solo malinterpretar, sino malintencionadamente distorsionar su pensamiento. El verdadero pensamiento de San Agustín era que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y operativos. Bien, estimados, aquí terminamos el viaje por hoy. Los invito a un nuevo viaje en un próximo programa. Si te ha gustado este programa, si te gusta y te es de utilidad este canal, te puedes suscribir y también ayudarnos con tu like. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Y recuerda que también puedes encontrar mucho material en nuestro blog Diarios de Avivamientos, wordpress.com. Hasta la próxima, amigos.